Buenas tardes, mi nombre es Miguel Martínez y hoy vengo a exponer las partículas subatómicas y el descubrimiento del átomo. Bueno, vamos a lograr comprender el mundo de las partículas subatómicas para entender sobre uno de los descubrimientos más fundamentales en la historia de la física, el electrón. Bueno, las partículas subatómicas son los bloques de construcción más pequeños de la materia y son esenciales para comprender cómo funciona nuestro mundo y verlo desde una perspectiva de un nivel más profundo. ¿Qué son las partículas subatómicas? Las partículas subatómicas son las partículas más pequeñas que componen la materia y estas forman los átomos. Existen cuatro tipos principales de partículas subatómicas, que son electrones, protones, neutrones y quarks. Los Son partículas con carga eléctrica negativa y tienen una masa extremadamente pequeña en comparación con los protones y los neutrones. Los electrones orbitan alrededor del núcleo del átomo y estos son involucrados en las interacciones eléctricas. Los protones tienen una carga eléctrica positiva y se encuentran en el núcleo del átomo. Su masa es aproximadamente igual a la de un electrón, pero su carga es opuesta. Los neutrones tienen una carga eléctrica neutra y también se encuentran en el núcleo del átomo. Tienen una masa similar a la de los protones. Los quarks. Los quarks son partículas subatómicas que son fundamentales, pues componen los protones y los neutrones en el núcleo de los átomos. Vienen en seis tipos de diferentes conocidos como, entre comillas, sabores: arriba, abajo, extraño, encanto, fondo y clima. Los quarks tienen una carga fraccional, lo que los hace únicos en la naturaleza. El átomo es la unidad básica de la materia y está compuesta por un núcleo central de protones y neutrones, rodeado por electrones que orbitan a su alrededor. La estructura del átomo se puede resumir de la siguiente manera. La nube electrónica, que es la región alrededor del núcleo donde los electrones orbitan; los orbitales atómicos, que son las regiones tridimensionales donde es más probable encontrar un electrón, el neutrón, el núcleo atómico, que es el centro del átomo, que está cargado positivamente, pues contiene protones y neutrones. Y por último, el protón. En la siguiente diapositiva se ve el impacto que tuvo el descubrimiento del electrón. Pues el descubrimiento del electrón y el uso de tubos de rayos catódicos tuvieron un impacto muy significativo en la ciencia y en la tecnología, como lo fue por primero el desarrollo de la electrónica, que pues por el conocimiento de los electrones se permitió el desarrollo de la electrónica moderna, incluyendo dispositivos como transistores y circuitos integrados, que son fundamentales en la tecnología actual. Por segundo, los avances en la teoría atómica. Pues el modelo de Thomson fue un paso importante hacia la comprensión de la estructura del átomo, que posteriormente fue modificado y refinado por otros científicos como Niels Bohr y Erwin Schrödinger. Tercero, las aplicaciones en la investigación fundamental. Los electrones también son fundamentales en la investigación en física de partículas, donde se utilizan en aceleradores de partículas para estudiar la estructura de la materia a nivel subatómico. A continuación, una línea del tiempo sobre la historia del descubrimiento de las partículas subatómicas, que se desarrolla a lo largo de varios siglos. El primero serían los átomos y Demócrito. La idea, pues Demócrito plantea una idea de que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos. Fue propuesta por el filósofo griego, aunque esta idea no se basaba en evidencia experimental, sentó las bases conceptuales para futuros descubrimientos. Segundo, modelo atómico de Dalton, siglo XIX. John Dalton desarrolló un modelo atómico en el siglo XIX que postulaba que los átomos eran las unidades fundamentales de la materia y que los elementos químicos consistían en átomos idénticos en masa y propiedades. Aunque este no conocía las partículas subatómicas en sí,
Su modelo fue un paso importante en la comprensión de la estructura de la materia. Siguiente, tercero, descubrimiento del electrón. En 1897, Thomson. Thomson fue un físico británico que realizó experimentos con tubos de rayos catódicos y descubrió los electrones. Demostró que estos rayos estaban formados por partículas cargadas negativamente, a las que llamó electrones, y también determinó la relación carga-masa de los electrones. Aquí se hace un paréntesis para explicar el experimento de los tubos de rayos catódicos, que fue realizado por varios científicos a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. En este experimento se utilizaba un tubo de vidrio que se mantenía su interior al vacío con dos electrodos, un cátodo, el electrodo negativo, y un anodo, el electrodo positivo. Cuando se aplicaba una corriente eléctrica a través del tubo y se reducía la presión en su interior, se generaba un flujo de electrones desde el cátodo hacia el anodo. Este flujo de electrones generaba un rayo de partículas cargadas que se movían en línea recta desde el cátodo hacia el anodo. Estos rayos eran llamados rayos catódicos, eh, eran invisibles, pero se hacían visibles al chocar con una pantalla fluorescente en el extremo del tubo. Cuando los rayos catódicos golpeaban la pantalla, este emitía luz, lo que permitía observar el comportamiento de los electrones en el tubo, similar a lo que se ve en la parabólica de un televisor. Modelo del átomo de Rutherford, 1911. Ernest Rutherford propuso un nuevo modelo atómico en el que los electrones orbitan alrededor de un núcleo central que está cargado positivamente. Esto lleva a la idea de que los átomos tenían un núcleo central, lo que dio lugar al estudio de las partículas subatómicas. Quinto, descubrimiento del protón, 1911. El físico Ernest Rutherford también descubrió el protón, una partícula con carga positiva que forma parte del núcleo atómico. Sexto, neutrón, 1932. James Chadwick descubrió el neutrón, una partícula sin carga eléctrica, pero con masa, que también forma parte del núcleo atómico. Este descubrimiento completó la triada de partículas subatómicas fundamentales, que se mantenían en el núcleo junto con los protones y electrones. Séptimo, teoría de quarks, 1964. Murray Gell-Mann y George Sedgwick propusieron independientemente la teoría de quarks. Esta teoría postula que los protones, neutrones y otras partículas hadrónicas están compuestas por partículas aún más pequeñas, llamadas quarks. La teoría de quarks explicó muchos de los misterios de la física de partículas y sentó las bases para el modelo estándar de la física de partículas, que describe la mayoría de las partículas subatómicas conocidas y sus interacciones. En conclusión, las partículas subatómicas como el electrón son los bloques de construcción fundamentales de la materia. El descubrimiento del electrón y el uso del tubo de rayos catódicos revolucionaron nuestra comprensión de la física y sentaron varias bases para numerosos avances científicos y tecnológicos del siglo XX. La investigación en este campo sigue siendo vital para nuestro entendimiento del universo en el nivel más fundamental.